Vamos a hablar de personas que están al borde de la libertad, al borde de la plenitud, al borde de lo que Dios tiene para ellos. Marcos 10, 17 en adelante dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Le preguntó. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Qué hizo? Le amó. Pongan atención a eso. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue, ¿qué dice? Triste. ¿Se fue cómo? Triste. Porque tenía que muchas posesiones. Cuando yo leo esta palabra, veo a un hombre que está al borde de lo más maravilloso que le pudo haber pasado. Algo que le iba a poner su nombre en la historia. Algo que en lugar de decir el joven rico, iba a decir Anthony. Iba a decir Gary. ¿Sí? Epson. Algo que iba a poner el nombre. Pero solo dijo el joven rico. Porque se quedó al borde. ¿Cómo así? Este hombre cumplía con la ley del Señor. Cumplía con todos los mandamientos desde joven. Buscó a Jesús como lo buscamos nosotros. Se arrodilló delante de Jesús como nosotros lo hacemos. ¿Sí me explico? No estaba haciendo nada malo. Y muchas veces no es lo malo que hace lo que te aleja de la promesa o del propósito de Dios. Es que no das el paso que lo cambia todo. Te quedas al borde. Este hombre se quedó al borde de ser un discípulo del Hijo de Dios. Si me explico, uno de los 12 apóstoles. En lugar de tal vez de Pedro, tal vez él era el que iba a sanar con su sombra. ¿Sí me explico? La gloria de Dios estuvo ahí. La tuvo al frente y solo tenía que dar un paso más para atravesar ese borde, pero se quedó ahí. ¿Cuántos nos quedamos en el borde? Al borde del servicio, al borde de la santidad, al borde de la salvación, al borde. Lamentablemente en la iglesia vemos muchísimo eso. Gente que está a punto de recibir lo que Dios tiene para ellos. Gente que está a punto de recibir la gloria de Dios. Gente que está a punto de ser transformados, pero no dan ese último paso. Ese paso que todo lo cambia. Y hay razones del por qué no damos ese paso. ¿Sí? Y razones que nos marcan mucho hoy en día. Y la palabra nos habla de eso, nos da muchos ejemplos de todo este tipo de cosas, razones o circunstancias que no nos dejan avanzar, que no te deja pasar ese borde. ¿Cuántos conocen la historia de los 12 espías?
fueron escogidos para ir a ver la tierra prometida. ¿Sí? Era uno por cada tribu. Eran las 12 tribus de Israel. Y estos 12 espías fueron enviados a la tierra que Dios les había prometido. Es como que a usted le diga, mira, Dios te prometió una casa nueva, con 5 habitaciones, 2 pisos, 3 no porque cuesta mucho subir, solo 2. ¿Sí? Y entonces tú mandas a tus hijos a ver la casa. Lo mismo pasó con este pueblo. Dios les entregó la promesa fue dada. Y mandaron a 12 espías. Y llegan los 12 espías a la tierra que Dios les había prometido. Y empiezan a ver. Y los 12 ven cosas maravillosas. Frutos enormes. Dicen que los racimos de uvas tenían que cargarlos entre 2 personas. Cada uva era como el tamaño de una naranja. Inmenso. Abundaba la leche y la miel. Y ellos ven que sí es cierto. Lo que Dios les había prometido ahí está. Pero también ven algunos tipos ahí medio grandes, gigantes, dicen ellos. Y entonces los 12 vuelven a donde está el pueblo. Todos vieron lo mismo. Y lo más triste también es que todos conocían la promesa de Dios. ¿Verdad? Y es como en tu casa. Alguien tal vez llegó y te dijo, no, mira mamá, es que está llena de cucarachas. Es que vi una rata por ahí. Pero es tu casa. Es la promesa de Dios. ¿Le tienes miedo a la cucaracha? ¿Le tienes miedo a la rata? ¿O confías en la promesa del Señor? Que cuando llegues ahí te va a dar lo que necesitas para eliminar las plagas o eliminar aquello que no pertenece a tu promesa. Lo mismo pasa en este pueblo. Dios los mandó a conquistar la tierra prometida. Dios les dio las herramientas, les dio el poder para sacar, ¿qué? Lo que no pertenecía a la promesa. ¿Sí? Pero vamos a ver por qué todo el pueblo se quedó al borde de recibir la promesa que Dios les había dado. Todo el pueblo. Y dice ahí en Números 13:33, dice, también vimos gigantes. ¿Qué vieron? Gigantes. Hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, ¿a qué? ¿Éramos nosotros a qué? Nuestro parecer. Nada indica que era cierto. Era lo que ellos creían. Era lo que ellos pensaban. Nuestro parecer. ¿Sí? Como langostas. Y así, ¿qué dice después? Les parecíamos. Qué diferente. En ningún momento dice éramos. A nuestro parecer. Y muchas veces no alcanzamos al otro lado del borde la promesa, la tierra prometida, la promesa que Dios nos da porque escuchamos las voces equivocadas. Primero, escuchamos el temor que hay dentro de nosotros. Eso te detiene cuando te da miedo alcanzar la promesa de Dios. O te da miedo el proceso para alcanzarla. ¿Sí? Pero lo más duro es escuchar el temor de otros. Tú no vas a alcanzar la promesa de Dios
si siempre están pensando en qué dirán los demás? Jamás vas a alcanzar lo que Dios tiene para tu vida si sigues pensando qué pensarán de mí. O actúas conforme a lo que piensan otros. No sé si me explico. Estos hombres no se fijaron en la promesa de Dios, se fijaron en lo que eran los gigantes, en lo que creían ellos que veían. Pero no vieron la promesa de Dios. ¿Sí me explico? Le pusieron más peso a lo que otros dicen o al temor de otros que a lo que ellos mismos vieron. Cuando vuelven a su pueblo y hablan con todos y le cuentan cabales, es que me parece que ellos eran tan grandes que nosotros parecíamos langostas. Hicieron que todo un pueblo se perdiera de la promesa de Dios. Porque escucharon el temor de los 10 y no vieron el valor de 2. Que 2 decían, no hombre, Dios los va a entregar en nuestras manos, vamos. Esta es la promesa de Dios y si Dios nos la prometió, la vamos a tener. Esa es la diferencia cuando escuchas y hablas y actúas detrás de la promesa de Dios, cuando tus ojos están puestos en Dios, no en tus circunstancias. Pero muchos dicen, qué vergüenza que me vean que soy un cristiano. Están pendientes de lo que otros dicen y no de la promesa que Dios tiene para tu vida. Y no pasan a la conquista de tus temores. Se quedan con los temores. Siguen viviendo con ese temor interno de realmente transformarse, cambiar y sin importar lo que los demás digan, tú sabes que tienes una promesa del Señor y que Dios te la va a cumplir. Esa es la diferencia. Para pasar de donde está solo el servicio a la gracia de Dios, ¿sí? De donde está simplemente tus circunstancias y vivir en la plenitud de Dios. Vives al borde y no das el paso. Ese pequeño paso que tiene que ver con lo que tú crees de ti mismo y la gente dice de ti. Cuando Jesús vio al joven rico, no lo señaló, no lo juzgó, no dijo, y mira que él cómo se cree porque tiene mucho pisto. No dijo nada de eso. La palabra dice que lo vio y lo amó. Y lo amó. No dejes que tus circunstancias definan lo que Dios piensa de ti. Dios te ama y tiene promesas que va a cumplir en tu vida. Lo único que estás diciendo, pasa el borde, pasa la frontera, entrégate completamente a creer, a tener fe que lo que yo te estoy diciendo te lo voy a dar. No te quedes en la frontera, avanza, da un paso más. Otra de las cosas que te detienen es que te comparas. Estos espías se comparaban con otras personas, pero olvidaban que eran hijos de Dios, que era el pueblo escogido de Dios, que eran linaje escogido del Señor. Nación, ¿qué dice la palabra? Santa. Pueblo escogido. ¿Por qué se va a comparar con los hijos de Anac? ¿Qué tienen que ver los hijos de Anac con los hijos del Rey Altísimo? ¿Qué tiene que ver tu vecino con los hijos del rey? ¿Por qué te comparas a las cosas que hacen tu vecino o incluso tus hermanos en Cristo, que algunos dicen tener más y son pura apariencia? Y te comparas y dices, Señor, es que no has cumplido en mí lo que cumpliste en la otra persona, pero tú no sabes cómo está la otra persona. No te compares. Entra a la presencia de Dios, da el paso, transforma tu corazón. Y dile, Señor, yo estoy acá y te voy a entregar mi vida por lo que tú eres, no por lo que yo me comparo con otros. Amén. No por lo que pasa en la vida de otros.
Señor, pero es que, ¿cómo bendices a este desventurado vecino? Ni siquiera va a la iglesia y tiene carro nuevo. No te compares. Porque la palabra misma dice que no codicies o no te fijes en las riquezas del impío, porque a su tiempo tendrán su recompensa. ¿Sí? Eso significa que tú también a tu tiempo tendrás tu recompensa. La palabra nos enseña que no nos cansemos de hacer el bien, porque tarde o temprano, ¿qué dice? Cosecharemos. ¿Sí me explico? Pero no avanzamos, no pasamos el borde porque nos comparamos. Y cuando nos comparamos ensuciamos nuestro corazón. Y entra envidia en nuestro corazón. Y con la envidia no podemos avanzar. No vas a estar en la gloria de Dios y en la presencia de Dios si tu corazón está lleno de envidia. Perdón. No se puede. Dios te ama. Pero te va a pasar lo del joven rico, que va a estar atado a sus bienes materiales. No pudo ver la gloria de Dios porque estuvo atado a lo que tenía. Y entrará en ti la tristeza de pensar, estuve tan cerca. Estuve a la par de Jesús. Estuve ahí en su presencia y no pude irme con Él. Nadie aquí quiere eso, ¿verdad? Todos queremos avanzar. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Queremos estar ahí en la presencia. Pero no solo estar, caminar con Él. Ser su discípulo. Tener una vida diferente, transformada. No quedarnos al borde de la tierra prometida. Sino estar en ella, vivir en ella. Vivir en la tierra prometida es sinónimo de vivir conforme a la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. O sea, el propósito de Dios, dice la palabra, es buena, perfecto y agradable. ¿Sí? Es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Su voluntad es buena, perfecta y agradable. Entonces, cuando tú vives en la tierra prometida, en lo que Dios te dio, Dios te dice, ven aquí conmigo y tengo esto para ti. Pero ven, pasa la frontera. No me alabes a medias, alábame. No me busques a medias, esté conmigo, entra en intimidad conmigo. Porque si lo haces a medias, solo estás en el borde. Lo mismo que hizo el joven rico. ¿Sí? Guardó todos los mandamientos, se buscó a Jesús, se arrodilló delante de Él, pero se quedó en el borde. Y nos pasa lo mismo a los cristianos. Buscamos a medias, llegamos al borde, pero no entregamos nuestro corazón al Señor. Nos quedamos en el borde. Y como nos quedamos en el borde, no recibimos lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Yo sé que nadie dice amén a eso. ¿No les gusta? Perdón, yo sé que sí les gusta. Dice Juan 5, del 5 al 9. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Cuánto? 38 años enfermos. ¿Quién aguanta una enfermedad tan larga? No, hombre, yo estoy enfermo una semana y ya no sé qué hacer. 38 años enfermo el hombre. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Este hombre llevaba
38 años enfermo. Está hablando de un paralítico que literalmente casi que vivía a la par de un pozo donde descendía de vez en cuando un ángel, dice la palabra, ¿no? Y que cuando las aguas se movían y tú entrabas en ese momento, el primero que entrara en esas aguas era sano de cualquier enfermedad. Sin importar lo que tú tuvieras, ibas a ser sano. Y este hombre, 38 años ahí. Pero quiero que te enfoques en la pregunta que le hace Jesús. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Quieres ser sano? No es una pregunta obvia, es una pregunta del alma. Porque muchas veces, tanto tiempo estando a la orilla, al borde, te acostumbras. Tu mente, tu ser, todo en ti se acostumbra a ser la persona que estuvo a punto de. Pero Dios necesita que tu corazón quiera pasar. ¿Sí me explico? Que no te conformes con ser aquel que dice, es que yo casi fui rico. Es que yo casi fui exitoso. Es que yo casi llegué a la meta. Es que yo casi terminé mis estudios. Es que yo casi. Al borde, toda la vida de entrar a la presencia de Dios. Y por eso le pregunta, ¿quieres ser sano? No le preguntó, ¿por qué tienes 38 años de excusas? Porque yo, viéndolo desde este punto, no estoy en sus zapatos, no sé exactamente qué tan paralítico estaba, ¿sí? Pero él dice que él trataba de moverse, que en lo que él se movía, otro se metía primero. Yo viviría solo para hacer así, ¿sí? No me estaría a 1 metro, si sé que en 1 metro me ganan la carrera. Estaría donde, así nada más me soplan y caigo. Para ser sano, ¿no? Pero muchas veces estamos ahí cerca, pero no. Pero depende de cuánto te acostumbras a la forma en la que has vivido. Si realmente la forma en la que has vivido es lo que te detiene a no pasar, a no ser transformado, a no cambiar tu forma de vivir. ¿Sí me explico? Vives en la comodidad de lo que ahora vives y no dices, Señor, yo quiero algo nuevo, algo diferente, aunque me cueste, aunque tenga que luchar, aunque necesite cambiar, voy a dar el paso para alcanzar tu gloria. No es que aquí estoy cómodo. ¿Sí me explico? Esa comodidad es peligrosa porque no te deja ver la gloria de Dios. Salte de tu comodidad. Da el segundo paso. Entra a la presencia de Dios, entra al estanque, pero salte de ahí. Esté listo y preparado para cuando las aguas se muevan, para dar el primer paso, para ser el primero. ¿Sí me explico? Tienes que estar preparado, pero seguimos viviendo al borde. El que casi es cristiano, el que casi lo logra. ¿No estás cansado de eso? ¿De estar en el casi? ¿De estar al borde? ¿Sabes? Muchas veces el borde puede ser un lugar tal vez peligroso. Tal vez. Pero ¿sabes? Al borde de un acantilado, tal vez sea un poco peligroso, pero no hay mejores vistas o panoramas que en ese borde. Hay algo después de la promesa o de estar antes de entrar a la promesa. Pero necesitas avanzar. No puedes quedarte ahí. Para alcanzar eso maravilloso que está al otro lado, necesitas avanzar. Y el pueblo vio la gloria de Dios en el borde de un río. Dice Josué 3:13.
Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Cuando tú llegas a ese punto en tu vida, donde tienes que tomar la decisión de si se recibes o no la promesa de Dios, la circunstancia de tu vida va a ser la misma. Ellos, antes de poner sus pies o las plantas de los pies tocaran el agua, estuvieron en la orilla, no había cambiado nada. ¿Sí me explico? Era el mismo río que los podía ahogar. Y la misma circunstancia detrás de ellos, la misma circunstancia que los rodeaba. Pero una vez dieron el paso, tocaron el agua, todo cambió. Una vez pasaron el borde, se atrevieron a entrar a la promesa. La promesa para ellos era que una vez que tocaran el agua, todo se iba a detener. Claro, el pueblo ya pasó cuando todo estaba seco, porque dice la palabra que los sacerdotes estaban sobre sus pies firmes sobre suelo seco, ¿sí? Y entonces todo el pueblo pasó. Pero antes de eso estaba la corriente del río, ¿sí me explico? No era fácil. ¿Alguien conoce un río así fuerte? Aquí en Guatemala, ¿cuál es el río más que usted dice, ahí no me meto ni... ¿Cuál? Motagua. El río Motagua, ¿está aquí? Yo pensé que era en Nicaragua ese río, suena a nicaragüense. Motagua. Es un río, me imagino que la corriente es tan fuerte que nadie se va a meter a nadar. ¿Sí me explico? Lo mismo pasaba con este río, era un río grande, con corrientes fuertes. Meter o el primer paso es el paso de fe. Y lo que nos falta es ese paso de fe. Porque es muy fácil ver ya la promesa cumplida. Y muchas veces vemos la promesa cumplida en nuestros hermanos. Pero dieron un gran paso de fe. Yo tengo una hermana, que ella sabe que voy a hablar de ella, pero no la voy a ver para que no sospechen quién es. Y sus circunstancias apuntaban a que no podía tener casa propia. Era imposible. Debía hasta las chanclas que andaba. O sea, uno dice, ¿cómo? El Señor llega y dice, vas a tener casa propia. Anda a buscarla. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Los primeros pensamientos de temor, Señor, pero tengo una deuda, estoy pagando aquí, estoy pagando allá, ¿cómo? Si apenas salgo, ¿cómo? Pero un momento dijo, si el Señor lo dijo, Él lo cumple. ¿Y qué hizo? Dio el paso de fe. Y empezó a buscar casa. Y a buscar casa. Y ahora ya no quería una casita sencilla. ¿Ah? La mejor casa es residencial. A mí no me den cualquiera, quiero esta. La pidió de una forma en la que ella visualizaba que podía ser su casa. Y con deudas y todo, bueno, vamos. A ver si me dan el crédito. El primer día, toma, aquí está, ya Dios había arreglado todo. Pero tenía que dar el paso. Y sigue viviendo, caminando a través de ese río, cada paso de fe de que el muro de agua no se va a venir. Porque Dios está sosteniendo todo aquello que la pueda destruir. El poder de Dios sostiene todo aquello que se interponga con tu promesa. Ese es tu paso de fe. No te quedes al borde. No te quedes al borde. Dios tiene tantas cosas para ti. En esa tierra donde abunda la leche y la miel.
pero necesitas entrar. Pero te quedas al borde del servicio, al borde de una entrega total al Señor. Y eso no lo va a cambiar, o no va a cambiar nada de lo que realmente Dios tiene para ti. Josué 3:5 dice, y eso es lo que Dios me mandó a decirte a ti hoy, dice, santificaos, porque mañana Dios hará maravillas entre vosotros. Pero dice que santificaos. Estás al borde de convertirte en un cristiano real o en un buen cristiano. Lo que te falta es santificarte, entregar tu corazón realmente al Señor, no a medias, no a donde te conviene. Dios no es un ser que solo está para cumplir caprichos. Él es el Dios eterno, el Señor de señores. Él te está diciendo santificado, porque mañana iré a tu casa a hacer maravillas. Pero no puedo entrar a una casa que no está santificada para mí. La palabra dice, santificados porque yo soy santo. ¿Sí me explico? Te quedas al borde porque no logras entender que tienes que entregarte completamente para que veas la gloria de Dios. No te santificas, no oras, no llegas al lugar donde tienes que llegar porque estás pensando, no es que Dios sí me va a cumplir, pero yo no voy a luchar con los hijos de Anac. No logras entender que estás al borde de tomar lo que Dios tiene para ti, de recibir la gloria y el amor de Dios, pero te da miedo avanzar, te da miedo pelear con los hijos de Anac. Estás acostumbrado a tu forma de vivir que te da miedo santificarte, porque ¿qué dirán? Ay, mira aquel santito, cómo camina ahora. Mira aquel que ya ni me habla, porque ahora es hijo de Dios. Y no es que no le hables, es que simplemente los temas que tenían antes ya no son los mismos. Ya no son de interés para ti. Ya no vas a hablar del alcohol, de los vicios, ni de nada que está en el mundo. Estás hablando de la palabra de Dios todo el tiempo. No es que tú te alejes, es que aquello que no va conforme a la palabra de Dios se aleja de ti. Como las aguas del río se parten, se alejan, te dejan camino para que vayas a la promesa. Pero tienes que santificarte. El Señor dice, estoy a punto de hacer maravillas en tu vida, pero santifícate. Entrega tu corazón, porque si uno no entrega el corazón no se puede santificar. Si tú no te entregas realmente al Señor, no puedes santificarte. ¿Sí me explico? Es imposible. Necesitas entregarte realmente, no esperar que Dios cumpla solo tus caprichos, sino decir, bueno, tú eres el Señor de señores, voy a hacer lo que tú me dices. No importa qué tan difícil parezca. ¿Cuántos recuerdan la historia de Pedro? ¿Alguien recuerda la historia de Pedro? Pedro estuvo en la barca, donde estuvieron todos los apóstoles. Pedro estuvo en la misma barca que todos los discípulos. Y todos los discípulos escucharon la voz de Jesús. Pero solo Pedro respondió. Y dijo, Jesús, si eres tú, manda a que vaya. Manda a que vaya.
Todos podemos escuchar la voz. Pero ¿qué hace después de escuchar la voz? ¿Estás dispuesto a reconocer de quién es la voz? Y decirle, manda a que vaya a donde tú estás. Quiero estar cerca de ti. Y entonces Pedro fue el único que cruzó el borde de la barca. El único por el cual se han hecho tantas prédicas. No es que los demás no se hayan hecho, pero la prédica del que caminó sobre las aguas es única. Es el único después de Jesús, que era el Hijo de Dios, que logró caminar sobre el agua. ¿Sí me explico? Pasar el borde aunque parezca peligroso, aunque parezca que te va al miedo, pero si Dios te dice ve, si Dios te dice ven, hazlo, no importa el borde que sea. Dios te va a dar la fuerza para atravesarlo, la sabiduría para conquistar, vencer. Pero tienes que hablar con Él, tienes que santificarte para escuchar la voz de Dios. Y antes de que te pongas de pie, quiero decirte algo que aunque suene pesado, yo no vine aquí a señalar a nadie, sino no a dar una paliza, perdón, a dar una palabra de esperanza, no a dar una paliza. Pareciera, pero no. Pero esto es algo que debemos entender como cristianos. Es cierto que hay muchos, o van a haber muchos hombres o mujeres malos o pecadores en el infierno. Pero te aseguro que también va a haber la misma cantidad de cristianos que estuvieron en el borde, en el infierno. Porque no se entregaron al Señor como tenían que entregarse. Porque cuando el Señor venga y pregunta, no vas a decir, ay, es que sí lo intentaste, pero nunca hablaste conmigo. Pero yo te entiendo, vamos, ¿no? Sí, ibas a la iglesia, pero nunca estuviste en mi presencia. Solo estabas en el borde. Nunca entraste a la tierra donde yo habito. ¿Sí me explico? Así van a haber muchos cristianos allá. Y yo tengo que decirte, porque yo no quiero que estés allá. Yo quiero que estés conmigo en el cielo. Que estemos alabando al Señor allá. Porque yo voy a hacer todo lo posible. No importa cuántas barreras tenga que cruzar, yo voy a ir allá. Yo estoy aquí porque amo el llamado. Porque amo lo que Dios puso en mí o en mis manos. Hoy escuché una enseñanza muy bonita que me liberó un poco la carga. Y ella me decía que el Señor, cuando yo esté frente a Él no me va a pedir resultados. Mira cuántas personas salvaste o cuántas ayudaste. Me va a decir, ¿fuiste fiel a lo que yo te di? ¿Fuiste fiel al llamado? ¿Fuiste fiel a lo que yo te estoy poniendo en el corazón? ¿Estás siendo fiel? Cuando Dios te ha dicho, necesito que vengas, ¿has sido fiel?